Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús, nuestra catequesis con Jesucito todos los días, queridos niños, para aprender cosas lindas y cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos. Y para eso Jesús viene a nuestro encuentro, Jesús viene y nos enseña y nos dice, queridos niños, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos. Qué lindo que es entender esto y por eso tenemos que estar atentos. Nuestra catequesis todos los días y Jesús nos anima y Jesús nos enseña y Jesús viene a nuestro encuentro. Todo eso, queridos niños, en nuestras manos para aprender a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Entonces, Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy que Jesús nos propone? El tema del día de hoy es La caridad comienza por casa. La caridad comienza por casa. Vamos a repetir todos juntos, queridos niños. La caridad comienza por casa. Quiere decir que ahí en casa nosotros tenemos que ser buenos, nosotros tenemos que ser educados, nosotros tenemos que ser responsables, nosotros tenemos que hacer todo lo mejor, queridos niños. ¿Qué tenemos que hacer entonces, queridos niños, querida Melissa? Todo lo mejor. Todo lo mejor, queridos niños. La caridad comienza por casa. Vamos a repetir el tema del día de hoy. La caridad comienza por casa. Y eso nosotros lo escuchamos desde la palabra de Dios. No es que nosotros estamos inventando, queridos chicos, algo nuevo, algo diferente. No, eso ya nos pide Jesús. Eso ya nos pide Dios. Y por eso vamos a escuchar desde la Biblia. Vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir, nuestro papito bueno nos quiere enseñar a través de la catequesis del día de hoy. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo, queridos niños. Entonces, escuchar la palabra de Dios, estos 73 libros que nosotros encontramos aquí, nos hablan siempre de la palabra de Jesús, la palabra de Dios que nos anima y que nos entusiasma a hacer bien las cosas. El tema del día de hoy, queridos niños, la caridad comienza por casa. Nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. A sus amigos. Este nazareno ha venido a Jerusalén solo para causar el caos. ¿Y tú, nazareno?
¿Qué respondes? ¿De qué manera quieres justificarte? Siempre he hablado abiertamente con todo el mundo, en las sinagogas y en el templo. ¿Por qué me lo preguntas? Pregunta a quienes me han escuchado. Si he hablado mal, Caifás, dime qué es lo que he dicho mal. Pero si he hablado justamente, ¿por qué me pegáis? Hay alguien que ya ha escrito la sentencia de este juicio antes de que empezara. Ya lo sé, José. Todo el mundo lo sabe. El Sanedrín también le teme. Temen que vuelva al pueblo contra ellos. Hasta ahora los testimonios han sido claros. Pero no basta para condenar a un hombre justo. No es suficiente. Dicen que no respeta la santidad del sábado y que defendió a una adúltera. Permite que las masas le aclamen como rey. También habla de un nuevo reino y además anuncia una nueva ley. Pero nosotros ya tenemos una ley y es la ley de Moisés. Dime, ¿hay más testigos? Sí, todavía quedan más testigos. Estos hijos de Israel han oído al acusado decir cosas terribles contra el templo. Dicen que es un blasfemo. Podemos fiarnos de esos testigos. Llevamos días buscando testigos contra él sin encontrar a ninguno. Pero al final los hemos encontrado. Los testimonios de estos dos coinciden. Sin duda, coinciden. Así que habéis oído al acusado hablar sobre el templo. ¿Qué decía? Le oí decir con mis orejas y que me parta un rayo si miento al decíroslo. Dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Eso dijo, lo oí con mis orejas. ¿Cómo puede haber dicho una blasfemia? Ha blasfemado. Puede ser. Sí, dijo, destruiré este templo. Este templo fue construido por las manos de los hombres, pero yo construiré otro que no estará hecho por las manos de los hombres. ¡Es culpable! ¡Es culpable! Nazareno, ¿no tienes nada que decir contra la acusación de estos testigos? Responde, o será peor para ti. Te pregunto por el Dios vivo que digas si eres el Mesías. Eso es lo que quiero saber. ¿Eres tú el Mesías? ¿El Hijo del Altísimo? ¿El Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Soy su hijo. Lo soy. Si os lo digo, no me creeréis. Y si os pregunto yo a vosotros, no me responderéis. Pero os aseguro a todos que el Hijo del Hombre pronto estará sentado a la derecha del poder de Dios. ¿Entonces lo admites? ¿Tú, Nazareno, dices que eres el Hijo de Dios? Vosotros lo decís. Todos vosotros lo decís. Sí, lo soy. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos habéis sido testigos. Todos le habéis oído blasfemar. ¿Qué más necesitamos oír para condenarle? ¿Cuál es entonces vuestra sentencia? ¡La muerte! Su culpa merece la muerte. Llevadle enseguida ante Pilato. Le he negado. ¿Lo entendéis? Tenía miedo. ¿Y qué creías? ¿Que te arrestaran también? No perdamos la esperanza. Tenemos amigos, gente que nos respeta entre los miembros del Sanedrín. Tienen que obedecer la ley. No pueden condenar a un hombre inocente. Pero yo le he negado. Yo también le he negado. Le capturamos sin clamor ni levantamientos. Muy bien. Como queríamos. Sí. Es verdad, le capturasteis. Os dejé capturarle y le traicioné por vuestra culpa. He traicionado a mi maestro. Os he vendido la sangre de un inocente. Por eso te pagamos bien por ello. ¿De qué te quejas ahora? Vuestros 30 años.
Niños, estamos volviendo con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante que tenemos que aprender muy bien, queridos niños. La caridad comienza por casa. ¿Se dan cuenta que la caridad, el amor, comienza por casa? Y vamos a escucharle a Jesucito qué es lo que hoy nos quiere enseñar. ¿En qué consiste, queridos niños? Que la caridad tiene que comenzar por nuestra casa, por nuestra familia. Hay personas que son muy amables y graciosas fuera de su casa, pero dentro de su hogar son fieras que no saben perdonar y no soportan nada. Cuidado, que esto no nos esté sucediendo a nosotros, porque la caridad bien entendida empieza por casa, es decir, por nuestro hogar con nuestros parientes. Lindo, queridos niños, haber escuchado esto. Algunos son como una fiera, como un tigre, como un león, queridos niños, que no quieren entonces hablar bien, dialogar bien, ser buenos, ser responsables. La caridad tiene que comenzar por casa, queridos niños. Vamos a seguir escuchando a Jesucito, lo que hoy nos está diciendo y nuestro Papito Dios que nos está enseñando en nuestra catequesis. Tengamos delicadezas de amor con los nuestros, porque son los más próximos, son los prójimos más cercanos a nosotros. Y Jesús manda amar al prójimo como amamos al mismo Dios. Secreto, queridos niños, el amor consiste en ese amor que tenemos que demostrar al prójimo. Y el prójimo, la palabra prójimo quiere decir ese que está próximo, que está a tu lado. Entonces, niños, les voy a preguntar, ¿qué significa el prójimo? ¿A quién le tenemos que amar? A ese que está a tu lado. Muy bien, a ese que está a tu lado, ese es el prójimo, ese es el próximo, el que está más cerca tuyo. Y así nosotros tenemos que entender, tenemos que comenzar por casa, ¿se dan cuenta? Porque en casa le tenemos cercanos a papá, a mamá, a la abuelita, a los abuelitos, a los primitos, y en fin, todos los que están muy cerca de nosotros. Allí nosotros tenemos que comenzar nuestro amor. Allí nosotros tenemos que comenzar a relacionarnos bien, queridos niños. Vamos a seguir escuchando a ver qué nos sigue diciendo Jesús en este día con este tema tan lindo y tan importante, que la caridad comienza por casa. ¿Qué diríamos de uno que se ocupara y preocupara para mejorar y salvar las almas de los lejanos, pero que descuidara la salvación y santificación de los parientes cercanos? Hagamos el esfuerzo de ser muy delicados y amables con los nuestros, aunque cueste. Y ahí está entonces, queridos niños, la enseñanza que Jesús hoy nos está dejando. Algunas veces parece que pensamos y decimos, pobrecito, pobrecita, aquella persona que está allá lejos, ni le conocemos porque decimos que está sufriendo mucho. Decimos que esa persona nos necesita y que tenemos que hacer caridad y que tenemos que amarles. Muy bien, y hacemos caridad para con esas personas. Pero después, queridos niños, nosotros con ese compañerito que está a nuestro lado nos peleamos. Nosotros con mamita y con papito, cuando nos dice algo, nosotros no le queremos hacer caso. Cuando la maestra, la educadora, la gente mayor nos pide hacer algo y nos pide hacer bien las cosas, entonces comenzamos a rezongar, queridos niños. Eso no es caridad. La caridad comienza por casa. Entonces, niños, ¿por dónde comienza la caridad? La caridad comienza por casa. Muy bien, queridos niños. Así Jesús nos está enseñando hoy en nuestra catequesis que eso es muy importante. Amar a ese que está a nuestro lado, comenzando siempre por casa. Vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Estamos aprendiendo tantas cosas lindas, cómo Jesús nos va enseñando, cómo Jesús nos va regalando su palabra, cómo Jesús nos va enseñando muchas cosas lindas, cómo nosotros tenemos que vivir, cómo nosotros tenemos que comportarnos, cómo nosotros tenemos que esforzarnos, queridos niños, como nosotros, ¿qué cosa, Melissa? Tenemos que esforzarnos. Esforzarnos, cada uno tiene que decir, Jesucito, yo quiero hacer, Jesucito, lo que me estás enseñando, yo quiero ponerlo en práctica. Y por eso, este tema tan importante del día de hoy, querida Melissa. La caridad comienza por casa. Y ahora vamos a escuchar en qué consiste esta caridad que tiene que comenzar por nuestra propia casa, queridos niños. Pensemos siempre en la Sagrada Familia de Nazaret e imitémosla, porque el demonio, hoy más que nunca, odia a los matrimonios y a las familias, y lleva la división dentro de ella, porque el demonio es odio y división, en cambio Dios es amor y unión. Queridos niños, ¿se dan cuenta? Aquí está entonces la presencia del mal en el mundo. Siempre vamos a tener algunos que nos dicen, no, ¿por qué querés vivir así? ¿Por qué querés ser bueno? ¿Por qué le querés ayudar a esa persona? Vos tenés que ser malo. Y así hay muchas personas que dicen y que viven de esa forma. Sin embargo, cuando nosotros hablamos y cuando nosotros le escuchamos a Jesús, cuando le escuchamos en la palabra de Dios que nos va hablando desde la Biblia, sin embargo nos invita a ser caritativos, nos invita, queridos niños, a vivir el amor de Dios con los demás. Vamos a seguir escuchando lo que Jesús hoy nos enseña en esta catequesis. Y si somos causa de división en nuestro hogar, si somos sembradores de discordias, entonces no estamos recogiendo con Cristo, sino que estamos desparramando, como dice el Señor en su Evangelio. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No seamos de estos niños que desparraman las cosas que Jesús va juntando. Jesús quiere juntar a todos para formar, dice, un solo rebaño, una sola comunidad, donde todos nos amemos, donde todos vivamos desde la caridad. ¿Desde dónde tenemos que vivir, queridos niños? Desde la caridad. Desde la caridad, es decir, del amor de Dios. Es lo único, queridos niños, que nos va a dar la fuerza y la capacidad de vivir en la unidad. Si nosotros no nos amamos, si nosotros no vivimos la caridad, si nosotros no le amamos a Dios, después va a ser muy triste, porque va a ser muy difícil hacer que nos amemos también entre nosotros. Va a ser difícil que yo procure hacer algo para que nos amemos si es que nosotros no le tenemos a Dios en nuestro corazoncito. Vamos a seguir escuchando qué nos dice hoy Jesús en esta catequesis. Comencemos a practicar el amor al hermano, primero por los de la casa, amándolos entrañablemente aunque tengan muchos defectos, porque sufrir pacientemente los defectos ajenos es una de las obras de misericordia, y quien practique la misericordia la obtendrá también de Dios, y todos necesitamos de la misericordia divina. Todos necesitamos, queridos niños, la misericordia divina. Vamos a repetir, ¿qué es lo que todos necesitamos, queridos niños? La misericordia divina. El amor de Dios, la caridad, esa es la misericordia divina y todos necesitamos.
porque dice que algunas veces nos vamos a encontrar, y seguramente algunos ya se encontraron con situaciones bien difíciles, que decimos, ¿cómo tengo que obrar? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que procurar para ser un buen cristiano? Para acercarme siempre a Dios. ¿Cómo tengo que hacer para ser un buen ciudadano? Para no ser un ciudadano corrupto, un ciudadano que solamente roba. No, queridos niños, al contrario. Solamente cuando amamos a Dios y cuando amamos al prójimo, vamos a ser capaces también de hacer bien estas cosas, de sacar todas las cosas negativas, de eliminar todas las cosas negativas que puedan influenciar en nuestra vida. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida para seguir con esta catequesis de Jesús, aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy el Señor viene a salvarnos como siempre con su palabra. Escuchamos nosotros desde la carta que escribe San Juan a los cristianos, esa primera comunidad, primera carta de San Juan, capítulo 2, del 12 al 17. Leitmotiv, idea central, de Yara, amen a Dios, no al mundo. Que vea. Amen a Dios, no al mundo. Hijos míos, les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo a ustedes porque conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. No amen al mundo ni lo que hay en él. Quien ama al mundo no posee el amor del Padre. Queridos hermanos, por eso nos dice, amen a Dios y no al mundo. Pero se vea. Cuya yeguaruta ella lleva de todo lo que nos rodea, sino que quiere decir darle prioridad. El amor quiere decir muchas veces amamos el mundo significa cuando vamos simplemente detrás de los bienes materiales, detrás del dinero, detrás de las cosas, detrás de todo aquello que al final de cuentas nos desvían del verdadero camino de nuestra realización. Porque yo como sacerdote, queridos hermanos, les puedo asegurar, tantas veces encontrándose con la profundidad del alma de las personas, cuando vienen arrepentidas después de una verdadera reflexión, se dan cuenta que ir detrás de las cosas del mundo nos hacen perder otras cosas esenciales de nuestra vida. Hay muchos que porque fueron detrás de la plata perdieron a sus hijos, perdieron a su esposa, perdieron a su familia, perdieron todo, perdieron sus amistades. Porque lo único que les interesa es plata, plata, plata. Con la plata, ni yaguando, y entonces esto, queridos hermanos, no puede ser. Todo pensamos que se compra, todo pensamos que se mueve simplemente por la economía, por las cosas materiales. Alguna peñan de yara, y alguno peñan de yara no quiere decir que vamos a vivir en la miseria, ya tiririta puede vivir al contrario. Todo lo que tenemos y siempre vamos a buscar la dignidad, porque justamente lo que Dios quiere es que seamos felices y que nos realicemos. Pero dijimos todos, no yo, egoísta, sino que sobre todo comunidad. ¿Qué hacemos para vivir verdaderamente de acuerdo a lo que el Señor nos pide? Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y ahora en esta partecita, para ver si hemos aprendido lo que Jesús nos ha enseñado, hagamos algunas preguntitas, algunos cuestionarios, queridos niños. Vayan anotando y respondiendo a estas preguntitas a ver si son capaces
la primera pregunta. ¿A quién, queridos chicos, querida Melissa, tenemos que imitar para vivir la caridad y el amor en familia? Para vivir la caridad y el amor en familia, debemos imitar a la Sagrada Familia de Nazaret. La Sagrada Familia de Nazaret, que está compuesta por Jesús, José y María. ¿Por quién está compuesta, queridos niños? Por Jesús, José y María. Muy bien, entonces aquí tenemos a la Sagrada Familia y tenemos que imitar un José que ama, que recibe al niño Jesús. María, que está siempre disponible y abierta a la voz del Espíritu de Dios. Y sobre todo Jesús, que obedece a sus padres y va creciendo en amor, en caridad, en sabiduría. Muy bien, queridos niños, estén atentos porque ahora viene la segunda preguntita. ¿Qué nos dice Jesús, queridos niños, con respecto a este amor al prójimo? ¿Qué nos dice en su Evangelio? ¿Cómo nosotros tenemos que vivir la caridad en nuestra casa? Jesús nos dice en su Evangelio: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Aquí está el principio elemental, fundamental, la base para que podamos amar a nuestro prójimo. El que no está conmigo, entonces está contra mí, dice Jesús. Y claro, el que no ama a su prójimo, el que no ama a su hermano, ciertamente no le está amando a Jesús, está contra mí. Y el que no quiere hacer esto, dice, a pesar de que yo me esfuerce y quiera juntar, lo único que sabe hacer es desparramar. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Qué importante escuchar la voz de Jesús, que nos dice desde su Evangelio: el que está verdaderamente con Jesús es el único que puede hacer crecer la vida cristiana, la vida en el Espíritu. Y ahora atención, queridos niños, estén atentos porque viene la tercera preguntita. Queridos niños, ¿qué tenemos que practicar para vivir la caridad y para decir que ese amor comienza por nuestra propia familia, por nuestra propia casa? Debemos comenzar a practicar el amor a nuestra familia y en especial a nuestros hermanos, aunque tengan muchos defectos. Queridos hermanos, todos y queridos niños, todos tenemos que practicar entonces esa caridad. Tenemos que esforzarnos. No es fácil porque dice que todos tenemos defectos. Todos tenemos algunas cositas en nuestra vida que no siempre lo hacemos bien, que lo hacemos a nuestra manera. Pero sin embargo, Jesús nos dice, tenemos que practicar la caridad, tenemos que practicar el amor, tenemos que esforzarnos continuamente, queridos niños. Muy bien, y vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a pedirle a Jesucito que nos dé la fuerza necesaria para ser muy caritativos con todos, para que practiquemos verdaderamente nuestra familia. Porque el tema del día de hoy, no se olviden, queridos niños, es... La caridad comienza por casa. Y esa caridad que comienza por casa nos exige a nosotros vivir auténticamente, esforzándonos y dar pasos concretos para ser buenos. Y ahora le vamos a elevar nuestra oración a Jesucito, que nos enseñó también a rezar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la bendición de Jesús, queridos niños, que nos anima a vivir la caridad por casa, esté con cada uno de sus familias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestra catequesis, Aprendiendo con Jesús.